te bendiga, te saluda el pastor Guillermo desde mi ciudad, la ciudad de Santa Fe, Argentina, a todos mis queridos hermanos de la Iglesia Luz y Vida, de aquí de la ciudad. Que Dios te bendiga. A todo el resto de hermanos de otras iglesias que se suman a nuestro canal y también de otros países, como han estado conectados el domingo pasado, un nuevo, precisamente domingo de cuarentena. A todos muy bienvenidos, que Dios les bendiga. Y si no perteneces a ninguna iglesia y estás escuchando igualmente lo que llamamos nosotros esta celebración, este mensaje, también muy bienvenido, porque en nuestra iglesia decimos así, siempre todos son absolutamente sin distinción de ninguna clase, muy pero muy bienvenidos. Atención con tres cositas que voy a decir, tres sugerencias o pedidos. Número uno, mandanos tu motivo de oración, específico, lo más específico que puedas, sin tanto detalle pero específico. ¿Se entiende? Mucho más si tenés un familiar enfermo, por favor, de lo que sea, o con el coronavirus, o está contagiado. La semana pasada oramos por 336 personas, 336 prójimos, como nos gusta llamarle a las personas que están cercanas nuestras, ¿verdad? Así que, por favor, mandanos tu motivo de oración. En segundo lugar, pon un me gusta, suscribiste a nuestro canal, y en tercer lugar, mañana lunes, atención, comienza nuestra escuela bíblica por nuestra plataforma. Por favor, escucha bien. Nos mandas el motivo de oración y pegadito abajo pone, yo quiero hacer la escuela bíblica. ¿Correcto? Y nos pones tu nombre, por favor, para identificarte, no solo con el número. Yo, Guillermo Piovano, quiero hacer la escuela bíblica por internet. La vida de Cristo. Ese es el seminario que comienza mañana a las 20:30 en punto. Ponenos si realmente querés que así sea. Voy a leer la Biblia, palabra de Dios, el texto sagrado, el libro más vendido de toda la historia, pero curiosamente el menos leído, curioso, el libro más perseguido. ¿Sabías que la Biblia quiere decir que hay mucha gente que ha muerto y ha dado su sangre por este libro? Y hasta el día de hoy eso sucede. Voy a leer Primera Crónica, capítulo número 16, versículo número 43. Dice así. ¿Lo tenés? Voy a esperar. Primera Crónica, capítulo 16, versículo 43. Buscalo, por favor, tranquilo. Busca una Biblia. Voy a esperar porque quiero que todo el mundo lea. Así estamos, directo, allí. Por favor, voy a esperar un poquitín. Pero estamos conectados por medio de lo maravilloso de la tecnología. Quiero que leas la Biblia. Así que buscala, Primera de Crónica, Antiguo Testamento. Si querés buscar el índice. Crónicas son dos libros, primera, el 1, Primera de Crónica, capítulo 16, párrafo 43, es el último. ¿Ya está? Bien, vamos a leer así. Y todo el pueblo, escuchá lo que dice, y todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Y David, el rey David, se volvió para bendecir su casa. Voy a poner un énfasis, algunas redundancias, para que se entienda hacia dónde estoy yendo. Y todo el pueblo se fue cada uno a la casa del vecino, a la casa del papá, a su casa. Y David se volvió a la casa de su hermano, a su casa, para bendecir su casa, no otra casa. Llegó el momento de bendecir su propia casa. Y esto es lo que te quiero hablar. Cuarentena, las 4 transformaciones, siempre y cuando te quedes en tu casa. Fíjate que el capítulo número 17, lo voy a leer, yo tengo mi Biblia aquí apoyada, la levanto y la bajo, dice, aconteció que morando David, ¿dónde? En su casa. Ese día, en el capítulo 17, si seguís leyendo, te vas a dar cuenta que en la casa de David ocurre algo maravilloso, trascendental, que transformó la vida de David y la vida de su casa y la vida del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, léelo, pero para eso fue necesario, primero, que David vuelva a su casa, y segundo, que David se quede. Y yo quiero animarte en esto, mi querido amigo, mi querido consiervo, mi querido desconocido. No sé quién sos, pero sos querido si estás ahí del otro lado. Pensá en que en esta cuarentena, que están sucediendo tantas cosas, puede llegar a suceder algo extraordinario en tu casa. Que cambie para bien, no para mal. Porque estamos empujados a pensar todo en negativo. Me puedo enfermar. Y para más son realidades, ¿no? No, tenemos que tener los pies sobre la tierra. Es verdad que estoy pensando, yo también,
¿Cómo voy a hacer con mi trabajo? ¿Qué voy a hacer con mis pacientes? ¿Cómo voy a hacer con qué va a ocurrir con si me contagio? Si algún familiar se contagia, ¿qué va a pasar si en el barrio alguien, etcétera, etcétera, etcétera? Pensamos un montón de cosas, pero lo importante es que en esta cuarentena pueden ocurrir 4 transformaciones que, como ocurrió en la vida de David, sean bendiciones para toda la vida, inclusive para la eternidad. El mundo descansa, como los videos que estamos recibiendo. El mundo, la naturaleza, descansa. Los hombres estamos encerrados, los pajaritos y los animales libres. Los hombres estamos encerrados y los pajaritos dicen, ¿qué pasa con los hombres? No vemos a nadie. El mundo se está desintoxicando. El planeta Tierra se está desintoxicando de las maldades o de las cosas que no hacemos bien los humanos. Por lo tanto, casi con certeza, después de la pandemia, vamos a tener un planeta mejor, más ordenado, ecológicamente, pienso. Pero yo quisiera que hoy tu casa cambie. Número 1, la puerta de tu casa, por donde entras. Número 2, la mesa de tu casa, donde te sentás. Número 3, la pieza de tu casa. La habitación, el cuarto de tu casa, donde te vas a descansar. Y en cuarto lugar, el balcón de tu casa, que está tan de moda ahora, ¿no? Y si no tenés balcón, el jardín de tu casa, donde por lo menos podés ver el cielo. O el balcón, que ha tomado tanta trascendencia hoy que salimos a aplaudir a los profesionales y a la gente que trabaja en salud. ¿Sabes por qué? Lo primero es la puerta de tu casa. Que puedas volver para bendecir que entra en tu casa. Y tener, así como la puerta simbólicamente hoy la cerramos y no la abrimos, la cerramos. ¿A qué la cerramos? Al virus, que el virus no entre. Y es verdad, no queremos que el virus entre, porque si el virus entra, contamina la casa. Y si contamina la casa, contamina mi vida, mi matrimonio, mis hijos. Y si estoy solo, me contamina a mí. Yo quiero cerrar. Ahora, ¿por qué no pensar que podemos cerrar la puerta también a otras cosas que contaminan nuestra casa? Yo este primer puntito lo quiero hacer así de claro, de sencillo, porque estamos hablando de tantas cosas y no olvidamos que los problemas nuestros siguen siendo lo mismo, porque si algo sirve esta cuarentena también es para darnos cuenta de que a veces estamos en una rutina y una vorágine de cosas y vivimos volando y no nos damos cuenta que al volar se nos pasan un montón de detalles y la velocidad de nuestra rutina hace que pasemos de largo un montón de cosas y muchas de ellas nos están haciendo un gran daño. El libro de Job, capítulo 11. Allí Job tenía 3 amigos, había perdido sus hijos, sus bienes, estaba totalmente desanimado y sus 3 amigos vinieron a visitarlo, lloraron con él, etc. Y le empezaron a decir cosas. No todas las cosas que le dijeron eran necesariamente buenas para él e importantes. Pero en el capítulo 11, uno de sus amigos, Sofar, le dice: Job, si mirares para arriba y extendieras a Dios tus manos. Y una frase que siempre me conmovió: y no consintieres que more en tu casa la injusticia, guión o igual a pecado. Prácticas y hábitos pecaminosos. Y es necesario que volvamos a hablar del pecado, como voy a terminar hablando. Si sos creyente, te vas a saber bien el vocabulario y el lenguaje qué significa pecado. Y si no lo sos, lo que desagrada a Dios, lo que estoy haciendo mal y que vivo haciendo mal y que creo que haciendo este mal voy a llegar a buen puerto, y aunque así parezca que suceda, me está haciendo daño y conmigo estoy arrastrando a mi familia, aunque vos y yo no nos demos cuenta. Pastor, ¿de qué está hablando, pastor? Sí, ¿sabe de qué estoy hablando? Cuando a mi casa entran personas que no son amigos, que son enemigos nuestros. Dicho de paso, ¿te diste cuenta que estos amigos que venían y vienen a mi casa no son tan necesarios para vivir? Al final, si algún amigo está yendo a tu casa, está desobedeciendo, porque no se puede hacer eso. Pero te das cuenta que podemos vivir sin ese amigo que parece que es el otro pulmón, o una mochila que tengo arriba mío, que no puedo andar sin él, no puedo respirar. Pero ¿qué pasa? Ese amigo es el que te ayuda, te empuja, o lo que sea, ¿a qué? A tomar de más, a hacer negocios que no son los mejores, negocios, ¿por qué no sucios? Negocios
inmorales, ese amigo que te contacta con personas que no son de las mejores, ese amigo que te ayuda a ir a la cancha y perder el control y volverte todo lastimado de pelearte con alguien, ese amigo que te lleva la droga y que dice vamos a drogarnos, ese que te dice compra el porrón, compra la cerveza, compra el vino, vamos a tomar y terminan los dos pasados de copas. Ese amigo que te habla mal de tu familia, que te dice separate tonto, dejate de hinchar, tu esposa es esto, tu esposa es lo otro. Claro, cerrá la puerta. Este es un momento de bendecí tu casa. Volvé, quedate y bendecí tu casa. Es lo primero que tenés que pensar y que yo tengo que pensar, ¿cómo cierro la puerta? A esos amigos, enemigos. Las cosas que entran, no entran por la puerta solamente, metafóricamente. Algunas cosas entran por el celular. ¿Qué decir de la pornografía? Si limpiares y no consientas que more en tu casa la injusticia. ¿Sabes una cosa? Estuve leyendo unas estadísticas. Las páginas que explotaron en las redes estos días, entre otras cosas, las páginas pornográficas. ¿Qué cosa? ¿Qué te está sumando la pornografía? Más que alterándote mentalmente, ¿qué te está sumando? ¿Qué está provocándote en tu vida? ¿Por qué no decís, saco eso de mi casa? ¿Por qué los griteríos en la mesa, las peleas, el levantarse la voz? ¿Y qué decir de la violencia física? Empujones. ¿Por qué no decir, cierro la puerta a eso? En esta cuarentena voy a aprender que puedo convivir 24 horas con los seres que amo, con los seres que están a mi alrededor, y lo puedo hacer sin ninguna de estas cosas que me están haciendo daño. Yo te invito a pensar que en esta cuarentena, qué bueno sería cerrar la puerta, no solo al virus, sino también a estas cosas que tanto daño nos hacen. Quiero hablarte de la mesa, vamos a pasar a la mesa. La mesa es un lugar donde nos reunimos, ¿no? David tenía que bendecir su casa. Y entró a la casa, cerró la puerta y allí se quedó. Y cerró la puerta a todo lo que lo molestaba, porque había algo importante y una experiencia que tenía que vivir. Pero sospecho que David se sentaba a la mesa con quienes se tenía allí, estaban en su casa. La mesa no solo es donde comemos, es donde conversamos. Quizás estás solo, insisto, porque esto también tiene que ver con aquellas personas mayores o no, viudos, viudas, que están solos, que están solas. Cuando te sentás a la mesa a comer, ¿cuál es la información que te llega a la mano? Porque este es el momento para los creyentes, como estaba leyendo en un libro de historia cristiana, para revitalizar la fe. Revitalizar la fe y por fin hacer una diferencia con los que no son cristianos. Este es el momento extraordinario para que tu casa y la mía como cristianos brillen donde quizás todavía nunca han brillado. Estoy leyendo un librito de Rodney Stark, que escribió La expansión del cristianismo. Es un sociólogo, no sé si necesariamente es cristiano, un sociólogo, donde él estudió cómo fue que creció tanto el cristianismo, sobre todo hasta el año 350. Estoy descubriendo cosas magníficas. Mira, te voy a contar algunas. En el año 165 hubo una epidemia tremenda, hablando de peste, ¿no? Una epidemia tremenda. En el Imperio Romano se calcula que se perdió prácticamente entre un cuarto, un 25% y un tercio, un 30% del imperio, no solo de Roma, del imperio. Se dice que morían hasta en Roma 5.000 personas por día, 5.000 por día, año 165. Marco Aurelio, el famoso Marco Aurelio, el último emperador buenito se le llamaba, porque después vinieron los que perseguían a los cristianos, terminó muriendo en Viena. A diferencia de Leopoldo que conté el domingo pasado, terminó muriendo en Viena, en Austria. Estuvo en el imperio en Roma, en su trono en Roma, pero terminó muriendo en Austria. Y acá este comentarista del libro explica la conducta de los cristianos y le dedica un capítulo exclusivo a las epidemias como resorte de crecimiento del cristianismo, aún en manos de múltiples muertes, de miles de muertes. Gracias a Dios, en Argentina no son tantos los muertos, y quiera Dios que se mantenga aplanada, pero estamos llorando muchos muertos. Ayer tuve la tristeza, o antes de ayer,
de ver en los canales de televisión una familia tan querida por mí, tan querida por mí. En los inicios de mi ministerio fue de tanta bendición la familia Chamorro, y ver cómo uno de sus seres queridos partió a la eternidad, y ver a su mamá, jovencito, de 30 años, y me dolió en el corazón y pienso, caramba, cuánto duele la muerte, qué difícil que es. Nos estamos preparando aquí en Argentina, pero ¿sabes? Es el tiempo que los cristianos pongamos lo que tenemos que poner. ¿Dónde? En la mesa. Que no sea solo para comer. Yo te voy a hablar de 3 C. Te voy a hablar de la C de la creencia, la C de la caridad y la C del consuelo. Son las 3 cosas que se destacaron los cristianos en medio de estas pandemias. La creencia es el momento de la fe. Y es el momento de pensar que con la fe vamos a contagiar al resto, para que entiendan nuestra manera de creer en el momento difícil. Mira, en este momento tenemos los paganos, estamos entre 2 mundos, el mundo de los cristianos, ¿sí? Los que creemos en Dios, en el mundo de los paganos con múltiples dioses, ¿no? Con dioses de toda clase. Después tenemos hoy los ateos, ninguna clase de Dios, y estamos nosotros los cristianos, creemos en un Dios, en un Salvador, en el Espíritu Santo, en la Trinidad. Creemos que Dios existe. Pues es el momento de poderlo mostrar. Y dice, pero Guillermo, ¿cómo? Ponerlo sobre la mesa. Si tenés familia a tu alrededor, conversalo. Y poner esto sobre la mesa significa que creemos, absolutamente, creemos. Y podemos explicar la epidemia como no lo pueden explicar ni los filósofos ni los paganos tampoco. Esto lo dice Ronald Stark en su libro. Así fue la diferencia en aquella epidemia y tantas otras. Los cristianos hicieron la diferencia. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos podían explicar el por qué, el cuánto, el cómo de la epidemia, y lo explicaban de una manera que la religión y las religiones de la época no lo podían explicar. Los dioses no sabían qué decir y la filosofía griega tampoco sabía qué decir. Ayer escuché un filósofo de los más conocidos en Argentina, que tiene muchas salidas en televisión. Es alguien que yo admiro, ¿no? Admiro su manera de plantear las cosas y demás. Tiene una capacidad retórica, entre otras cosas, interesante, y hace unas producciones muy buenas. Pero cuando yo lo veo, digo, me quedo y lo escucho. Cuando lo escucho, él dice así: sería interesante que cada uno entre a su casa, se siente en la mesa y reflexione. Pensar, y dice él, es un lindo momento para ir hondo, ir al fondo, usó esta metáfora, pero el problema está que cuando lleguen al fondo se van a dar cuenta que no es el fondo, que es más fondo, que en realidad es un abismo. Ay, Dios mío, yo dije, bueno, si yo me voy a sentar a pensar, él está queriendo decir, a ver, ponete a pensar en serio en la vida. Pero claro, el problema es la filosofía, y no soy filósofo, y con todo permiso, y con toda disculpa si perdón entro en ese terreno solo para decir esto. ¿El problema cuál es? Que el pensamiento nunca termina. Es verdad, el fondo nunca es el fondo, y es un abismo donde cada vez vamos más para abajo, y cada vez nos vamos confundiendo mucho más. Y ahí está el creyente que sentado en la mesa, pone sobre la mesa, que cree, no tiene fondo, al contrario. El cristiano no va para abajo, va para arriba. Por lo tanto, su creencia se mantiene firme gracias a la fe. Mantente firme gracias a la fe. Primera Tesalonicenses, capítulo número 1, versos 6, 7 y 8. Dice San Pablo así: me alegro que habéis recibido la palabra con gozo, en medio de gran tribulación, en medio de gran dolor, en medio de gran padecimiento, en medio de gran angustia. Habéis recibido la palabra con gozo, de manera que habéis salido a divulgarla. Pero no solo han divulgado la palabra ustedes, de tal manera que no es necesario ni siquiera que nosotros andemos por allí, por Macedonia, porque ustedes, gracias a que recibieron la palabra, aunque estaban sufriendo mucho, han sido ejemplo y la han divulgado. Pero dice, no solo la palabra divulgaron también la fe. Yo digo, como cristiano, es más fácil divulgar la palabra que divulgar la fe. Divulgar la palabra es muy sencillo. Yo en este momento estoy divulgando palabra. Ahora hay que divulgar fe. ¿Y qué es la fe? Es el espacio donde todo lo demás no existe. Solo Dios mirando para arriba, y a eso me aferro, no al fondo, a lo que está arriba. Creencia. Los cristianos se manifestaron y pudieron explicar estas catástrofes porque creían. Me parece algo
Extraordinario. En segundo lugar, caridad. En segundo lugar, caridad. Mirá, hay una carta que escribe un siglo después, otra vez otra pandemia en el imperio. Ahí aparecen dos pastores, que estuve estudiando mucho, no voy a hablar tanto. Aparece un pastor que se llama Cipriano de Cartago, Túnez, el norte de África, y aparece Dionisio de Alejandría, Egipto, África también, Egipto. Y ambos escriben sobre estas pandemias, tanto la actual en ese momento, 250 y tanto, de la era cristiana, y la que había pasado, la que les conté, en la época de Marco Aurelio, 164 años después de Cristo. Bueno, ellos escribían cartas, y hoy tenemos esas cartas, tanto la de Cipriano como la de Dioniso. Y es increíble. Ellos dicen los cristianos eran los únicos, no solo que explicaban la pandemia, eran los únicos que tenían una respuesta concreta para la pandemia, para las pestes y la pestilencia y las muertes. Los cristianos salían y formaban pequeños estados paralelos de asistencia social, se organizaban en ayuda al prójimo de una manera tan pero tan particular que los que no eran paganos, que los que no eran cristianos y eran paganos, y los que no creían en nada se sorprendían de las manos caritativas, bondadosas de los cristianos. Ponelo sobre la mesa. Ponelo sobre la mesa, insisto, conversalo. ¿Qué vas a hacer para ayudar en donde estás? Dicho sea de paso, apareció uno de los tantos videos, el video de un médico que decía, por favor, no veamos a la gente que se enferma como un enemigo mortal del cual tengo que huir despavorido. Yo sé que nos estamos cuidando todos, pero también es un momento, no solo para los médicos y los que trabajan en asistencia en salud y todas esas áreas, para poder decir, tiendo una mano, están las personas mayores que necesitan, están personas enfermas que quizás están solos, se están quedando sin medicamentos, sin alimentos. ¿Dónde están los creyentes? ¿Dónde están los cristianos? ¿O lo único que sabemos hablar es transmitir palabra? Llegó el momento de poner sobre la mesa el concepto de caridad. La carta de Cipriano dice, comenta cómo los creyentes y los cristianos, sin jerarquías, sin distinciones de ninguna clase, se ponían a trabajar sobre los que habían enfermado, los que habían muerto, en enterrarlos, y ponían su cuerpo para luchar contra esta epidemia, y fueron un real ejemplo. Mientras que los paganos, ¿se acuerdan cómo Leopoldo disparó y huyó? Marco Aurelio otro tanto, pero la peste lo alcanzó en Viena. Estoy pensando poner sobre la mesa la creencia, la caridad, pero falta el consuelo. Yo me pregunto, ¿qué pasa si me muero? ¿Qué pasa si me toca a mí? Hoy tengo 53 años, una hermosa familia. ¿Qué pasa si me pasa a mí o me pasa a alguno de mis seres queridos? ¿Qué voy a hacer? Yo no sé lo que voy a hacer. La verdad, ¿cómo voy a reaccionar emocionalmente? Quiero decirles que no sé. No sé. Espero no vivirlo, no sé. Pero una cosa sé, que como decía el apóstol, tengo certeza de quién he creído y que la verdad me espera el cielo y la presencia de Dios en la eternidad. ¿Y cómo los cristianos se consolaban mutuamente? Escribe Cipriano allí, los cristianos se consolaban y no solo explicaban la pandemia con fe, sino que auspiciaban un futuro maravilloso en medio de la tragedia. En las catacumbas de Roma usted baja y no dice, murió acá, descansa en paz. ¿Sabe qué dice? Vivió en vez de murió. Porque los cristianos consideraban que cuando alguien moría, en realidad no moría, sino que vivía, nacía. Acá nació para siempre fulano de tal, haciendo referencia a su muerte. Deja de existir acá para existir allá arriba. No te olvides, ponelo sobre la mesa de tu casa. Y si estás solito, ponelo allí en la mesa. Pensá que te toque lo que te toque. Como dice Isaías, una porción que está dando vuelta por allí, ¿no? Como dice Isaías, capítulo 42, versículo 10. Dios es grande, no te angusties. Él te cubre, Él me cubre, Él nos va a librar, Él nos va a cuidar. Tenemos esa certeza. Pase absolutamente lo que pase. La mesa, ¿pero qué pasa de la pieza? Transforma la pieza. Dice ese paso, volviendo un poquito al punto anterior, ¿no? Cuando hablamos de la mesa o el comedor, donde estés hablando y conversando estas cosas, por favor, apaga un poco la televisión.
Apaga un poco la televisión, apaguemos un poco la televisión, una vez al día conectémonos para ver cómo están las cosas, pero nada más. Y por favor los grupos de WhatsApp, solamente estemos en aquellos que nos dan información más o menos correcta, pero hablemos de lo que tenemos que hablar, pongamos eso sobre la mesa. Sigo, la pieza, el cuarto, otro lugar para bendecir. Bendecir la puerta, quien entra, bendecir la mesa, donde me siento, bendecir el cuarto, no solo para dormir. Todo el mundo está diciendo, es hora de reflexionar. Ajá, sí, es hora de reflexionar. Y es verdad. Ahora, ¿cuántas reflexiones podemos hacer? Yo te invito a pensar lo que dijo Jesús. Capítulo 6, a partir del verso 6. Dice así, cuando ores, algunos presidentes, que voy a hacer referencia al final, aquí en Latinoamérica, han estado diciendo, por favor, le pedimos a la gente que ore. No importa en qué fe tenga, ore a Dios. Qué interesante que es orar. Qué interesante que es que aprendamos de una buena vez a orar. Escuché un pastor enfurecido en uno de los videos diciendo, esto pasa porque los creyentes no oran y tenemos que aprender a orar. Y yo te quiero animar a que sí. No es que esté de acuerdo con todo lo que ha dicho, no sé, no lo miré completo el video, no importa. Pero la verdad, que tenemos que sinceramente bendecir nuestra casa con un cambio profundo. La pieza, sinónimo de intimidad, porque Jesús lo dijo. Por eso pienso en la pieza de la casa, un lugar de transformación. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, cuando ores, no seas antes del Padre Nuestro, ¿sí? Antes del Padre Nuestro está escrito esto, buscarlo después, capítulo 6, a partir del verso 5, del Evangelio según San Mateo. Dijo Jesús así, dijo lo siguiente, cuando ores no seas como los hipócritas que les encanta orar parados en público, para ser escuchados. Es fácil orar en el templo, cualquiera sea la creencia, es fácil delante de la gente, aún ponernos, no es tan fácil, pero aún religiones que se ponen de rodillas. Ahora, Jesús dijo así, entra a tu habitación. ¿A dónde? ¿A dónde? A tu pieza. Entra a tu pieza. Si tenés una sola pieza y son varios, túrnense. También puede ser el techo, la azotea, también puede ser el baño, no me interesa. La pieza es una metáfora. Pero buscate un lugar, eso sí, dice Jesús, cerrada la puerta, para que no haya ruido, para que no haya interferencias. Ora a Dios en secreto, intimidad, abrir tu corazón, y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Qué bueno sería que aprendamos a orar. El apóstol Pablo dice a los Colosenses capítulo 3, quiero que oren, pero que oren en el Espíritu, que abran la Biblia y que la lean, que canten salmos, cosas espirituales, pero también que oren en el Espíritu. ¿Sabes qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es la oración. Yo te quiero ayudar con esto. Y lo tuve que aprender en mucho tiempo de mi vida. Que la pieza sea un lugar de transformación. La cama no es solo para dormir, ponete de rodillas. Y yo no a los gritos, pero quiero pedirle a los cristianos del mundo que nos pongamos de rodillas, que aprendamos a orar 30 minutos como mínimo por día. Abrir nuestro corazón en la presencia de Dios. Cerrada la puerta, ora a Dios en secreto y Dios te va a recompensar en público. Hay 3 eslabones de la oración. Una cosa es orar con la mente. Orar con la mente, no incluir las emociones. Orar con la mente lo podemos hacer absolutamente en cualquier momento. Yo voy caminando y digo, Señor, ayúdame que voy al trabajo, te pido, amén. Voy en el auto, sin cerrar los ojos, obviamente, y digo, Señor, ayúdame, amén. A veces involucramos las emociones. Ya estoy más en la intimidad. En un templo, cuando canto y alabo, nos enajena la emoción. Y es parte también de la obra espiritual. Allí no solo está nuestra mente en la letra de lo que cantamos o estamos orando, también involucramos la emoción, lloramos. Lágrimas a veces de gozo, ¿por qué no lágrimas de tristeza? Y las derramamos, lágrimas de emoción de estar frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero una cosa es dar un saltito más, involucrar el Espíritu. Y ahí entro en la presencia de Dios, entro en lo más santo de Dios y le pido perdón por mis pecados y le busco de todo corazón. Esto no puede ser una oración rápida. Mis queridos hermanos, hay que reflexionar en la cuarentena, hay que orar. Pero yo te invito a orar como dijo Jesús. Entra a la habitación, cerrá la puerta y orá a Dios en secreto. Y ese secreto significa que puedas
intimar con Dios. Me quedé pensando, porque estábamos con mi esposa mirando recordando algunas cosas del psicoanálisis, etcétera, sacando todo lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente. ¿Quién puede entrar en lo profundo de nuestro ser y allí disecar en nuestra mente y llegar a lo más profundo de nuestro corazón? Un terapeuta lo puede hacer, pero con muchas limitaciones, si se quiere. Pero Dios no, Dios puede entrar allí donde nadie puede entrar. Y puedas poner en la presencia de Dios todo lo que te pasa, toda tu familia. Ora a Dios, clama a Dios. Dice un texto que voy a hablar después, Segunda Crónica 7:14. Un texto que está dando mucha vuelta, dice muchas vueltas por los celulares. Si te humillares y orares, Dios entonces te va a escuchar. Te animo, la mesa, te animo, la puerta, te animo que la pieza sea un factor de transformación en esta cuarentena. Doblemos nuestras rodillas, de verdad. Pero termino con esto, el balcón. ¿Sabés que en estas cuarentenas el único lugar que hay para mirar al cielo es el balcón, ¿no? El balcón o el jardín, lo que quieras. La ventana también, ¿no? Pero pensando que a mí me pasa que si quiero ver el cielo en su totalidad, en las salidas obligadas que tenemos para la comida y demás lo vemos, ¿verdad? Pero hoy salir al balcón, respiramos el aire y vemos el cielo. Y salgo yo al patio de mi casa y entonces digo, ¡ay, qué lindo el cielo! Quiero terminar con esto. Y me voy a ayudar con una hojita que tengo aquí para no equivocarme. Pero dentro de las cosas que recibí, me impactó mucho los discursos y las expresiones y las salidas públicas, al menos de 4 presidentes. No digo que son los únicos. 4 presidentes de América Latina. Me impactó mucho el presidente de Paraguay, que precisamente mencionó Isaías 41:10, ¿no? No te desesperes, Dios está contigo, no nos va a desamparar. Mensaje de esperanza tremendo. Y en una confesión pública de que Dios es el único que nos puede ayudar de verdad. Dios que está en los cielos. El Dios de la Biblia, pero el Dios de sus hijos, el Dios tuyo y el Dios mío. Me impactó mucho el presidente de Guatemala. Llamó a hacer un ayuno. ¿Sabes lo que es un ayuno? Y yo te invito a ayunar. ¿Será que llegó el momento para que los creyentes aprendamos, aquellos que no sabemos ayunar, que aprendamos a ayunar? Pero 2 tipos de ayuno. No voy a hacer acá un estudio del ayuno. Jesús enseñó a ayunar. También, como la oración, la ofrenda, el ayuno es en secreto. Y Dios que nos ve en secreto nos va a recompensar no en secreto, sino en público. Pero no solo el ayuno, decir, a ver, dejo de comer, dejo de alimentarme tanto y hago un ayuno todos los días, al menos de 8 horas por día, durante 4 días, 5 días, lo que sea, sino un ayuno moral. Qué bueno nos haría un ayuno moral. Ayunar, en esta cuarentena me voy a proponer ayunar a no ver macanas, ni en la televisión ni en el celular. Voy a ayunar a no decir malas palabras. Voy a ayunar de no tener malos pensamientos. Voy a ayunar a no tener esas crisis de nervio que hago desastres en mi casa en cuestiones y en fracciones de segundo. Voy a ayunar de no criticar a nadie. Voy a ayunar de etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno lo que dijo el presidente de Guatemala. Qué bueno lo que dijo el presidente, más que lo que dijo el presidente de El Salvador, que saliendo al aire por televisión, en una sesión, creo que está con su gabinete, en un momento dice, vamos a orar. Y bajó su cabeza y dijo, oremos a Dios. Y todo el mundo bajó su cabeza, me impactó mucho. Pero me quiero terminar con lo que hizo el presidente de Panamá. El presidente de Panamá, en un momento de la prensa, mencionó Segunda Crónica 7:14, que algo dije recién. ¿Y sabes qué dijo? El presidente de Panamá dijo así, como dice Segunda Crónica, capítulo número 7, verso 14, dijo Dios, si te humillares y orares y te convirtieres de tu maldad, 3 cosas. Yo te escucharé,
Dice Dios, yo te perdonaré. Y dice Dios, yo te sanaré. Qué extraordinario. En esta cuarentena, que salgas al balcón, salí para aplaudir si querés, pero que mires el cielo y dice la Biblia, el Dios que está, ¿dónde? Allá arriba, en el cielo, dice 2 Crónicas 7:14. Y Dios que te escucha desde el cielo. Ese es el Dios que también te va a perdonar y que va a sanar. No solo tu vida, tu familia, la tierra. Y llegó el momento de que los hombres por fin nos demos cuenta que necesitamos buscar a Dios en serio. Insisto, la filosofía dice vayamos al fondo. La teología de Dios, la palabra de Dios, más que la teología, la Biblia dice, Dios dice, vayamos arriba, no al fondo. ¿Qué significa humillarse? Significa darnos cuenta que, como dijimos el domingo pasado, de lo que realmente importa. Ahora nos damos cuenta y decimos que las riquezas, qué pobre que son las riquezas. ¿Para qué sirven las riquezas? A ver, los que tuvieron la tristeza de las familias que partieron seres queridos, ¿qué se hace con el dinero? Qué pobre que son las riquezas, qué débil que es el poder, ¿de qué sirve el poder? Qué vana, qué tonta que es la fama, ¿de qué sirve ser famoso? Qué vacua que es la belleza, querida muchacha, que estás diciendo, a ver, cada vez más flaquita, cómo me queda esto, cómo me queda aquello. ¿De qué sirve la belleza hoy? ¿De qué sirve la gloria humana? Mira para el cielo. Humillarse significa, como hizo el rey Leopoldo al final, se arrodilló. Humillarse es decir, Dios existe, caramba, lo voy a pensar, es verdad, no resisto más, me pongo de rodillas. Eso significa humillarse. ¿Qué significa convertirse de la maldad? Es la única manera que Dios nos va a perdonar y nos va a sanar. ¿Sabes? Voy a terminar como el domingo pasado. Jesús murió para perdonar tus pecados y los míos. Y no se trata de andar con la cruz de Jesús en el cuello, colgada acá, colgada allá, en todos lados, en el visor, en el espejo del auto, del carro. No. La cruz de Cristo significa que Él murió para perdonar mis pecados. Y Él no está en la cruz, Él resucitó. Porque tenemos que darnos cuenta de esta depravación moral que tenemos, que no es solo el pecado, como estuve escuchando en uno de los sermones de algunos maestros de Biblia que tenemos en esta semana. No es el pecado que hago y que vos haces hoy, sino es lo que puedo llegar a hacer. El ser humano puede llegar a hacer cualquier cosa en momentos difíciles, hasta matar. Y eso es pecado. Pero Jesús murió para perdonarlo. Si te humillares y orares al Dios que está en el cielo, Él te va a escuchar, Él te va a perdonar y Él te va a sanar. ¿Y sabes qué significa el perdón de Dios? Que en este momento Él puede decir, te perdono y te libro de todos tus pecados. Vamos a orar a Dios. Allí donde estás en el silencio de tu corazón, haz esta oración de fe, querido creyente, cristiano, decirle, Padre Dios, ayúdame a bendecir el atrio de mi casa. Ayúdame a bendecir la mesa de mi casa. Transferir fe, caridad, consuelo a los míos y a mis hermanos. Ayúdame, Señor, a transferir fe en la oración en mi pieza. Y ayúdame a levantar los ojos al cielo para no dejar de humillarme nunca. Ora así si eres creyente. Y si querés tener la certeza del perdón de tus pecados, decirle, Padre Dios, creo en Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Líbrame, Dios mío. Me arrepiento. Sáname ahora y por la eternidad. En el nombre de Jesús. Qué lindo sería continuar. Algún día en la iglesia, cuando pase la pandemia, te voy a dar un abrazo enorme. Que Dios te bendiga.